¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas? ¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo? Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Aquí comienza Futuros Posibles 2050 por UCB Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a estar junto a ustedes haciendo Futuros Posibles 2050 a través de UCB Radio 103.5 FM y nuestro afán de todas las semanas de ir abriendo camino y descubriendo cómo vamos avanzando nosotros como país, como región o como su ciudad en materias que van a ser las temáticas del futuro y que hoy día ya están siendo posibles en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, el conocimiento e incluso en la productividad, vale decir, en las aplicaciones que usted está utilizando y que son de su cotidianidad, pero que hace algunas décadas atrás parecían imposibles. Lo mismo van a pensar décadas más adelante cuando vean hacia atrás y digan cómo en el 2025 estaban ocupando la tecnología que hoy nosotros, o que hoy a nosotros nos parece tan avanzada. Don Marco Tricaliotis ya está junto a nosotros para acompañarnos a hacer el capítulo de hoy de Futuros Posibles 2050. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido. Un gusto, mi querido Octavio, y te cuento que nos quedan un cuarto de siglo para el 2050. Sí, queda Así que poquito, cada oye. vez nos vamos acercando a pasos agigantados al 2050. Esto me Como hace bien lo dice el traer a título la apunta. memoria, Marco, que muchos de nuestros invitados, cuando le preguntamos qué va a pasar de aquí al 2050, dicen, ¡ay, pero queda tanto tiempo! Pero pasa tan rápido que la verdad el 2050 está a la vuelta de la esquina. A la Así que vuelta por de la eso esquina. uno agradece cada instancia, cada posibilidad de analizar el tema del futuro, analizar la tecnología, que es evidentemente el icono o el tema que mejor representa el futuro, ¿cierto? Pero hay tantas Ujú. otras materias, el diálogo, cómo somos nosotros como seres humanos o cómo nos adaptamos nosotros como seres humanos a los nuevos cambios, cómo también la naturaleza va siendo impactada a través de los avances tecnológicos o las nuevas fórmulas que tenemos como sociedades. Y en ese contexto, Marco, yo te quiero contar, bueno, tú lo sabes, la verdad, que en el capítulo de Ajá. hoy vamos a estar profundizando acerca de un evento, el evento científico más relevante de Latinoamérica, de América, del continente completo, y el cuarto evento científico más relevante del mundo. Y me refiero al Congreso del Futuro, que se realiza entre el 13 y el 18 de enero en la región metropolitana, pero además en 11 regiones de nuestro país, incluyendo la región de Valparaíso. Así que vamos a estar profundizando sobre eso y además preguntando cuáles son los temas fundamentales de aquello, Marco. Oye, tremendo, tremendo tema, tremendo, y vamos a estar cubriendo con invitados, esperamos, de lujo. De hecho, vamos a tener un invitado de lujo, digamos, sin Sí. lugar a dudas, digamos, en el próximo bloque. Pero básicamente, fíjate que esto surgió como una idea entre las dos coaliciones políticas en ese momento y ha sido todo un éxito. Ha dado un espacio para la ciencia, para la reflexión, espacio para la tecnología. Y hoy en día yo creo que lo único que nos está faltando es, como tú bien lo has señalado varias veces en otros programas, que se aumente lo que es la inversión en ciencia y tecnología Sí, y sobre todo el el tema de la presupuesto. ejecución presupuestaria, que por ahí leí que llegaba a no más de un 66% de ejecución presupuestaria, lo que es una vergüenza. Sí. Oye, Marco, Así vamos a estar hablando de eso, pero es inevitable que no tengamos un par de minutitos antes de que nos conectemos con nuestro invitado para analizar la contingencia relacionada con temas de productividad, de avance y también de protección del medio ambiente, porque nosotros en nuestro programa Futuros Posibles estamos pensando que hay que avanzar lo más rápido posible en crecimiento, en innovación, en investigación, en conocimiento, en ciencia, en tecnología, en aplicación, en productividad, decididamente. pero siempre respetando el medio ambiente, lo que se denomina sostenibilidad, sustentabilidad y que evidentemente nos hace permitir ver el futuro. De lo contrario, vamos a estar consumiendo rápidamente los elementos que hoy día nos proporciona la vida. Y en ese contexto, Marco, esta semana ha sido muy noticioso el tema de la minera Dominga, que ha sido rechazado nuevamente por el Consejo de Ministros, que hay un ápice ahí político que podemos analizarlo, digamos, pero lo fundamental de nuestro es cómo este tipo de proyectos que son de gran envergadura,
que evidentemente generan en el papel, ¿cierto? En el papel, Mm. pero evidentemente se ha comprobado cuando hay proyectos de similares características, tienen mucho empleo, mucho impacto en la zona, pero que todavía tienen ese fantasma de que no estarían respetando ni la opinión de la ciudadanía, la que vive en los alrededores, ni el medio ambiente. Y eso no hemos podido avanzar. Y yo creo que han pasado varios años, incluso Un loop. décadas, donde eso no ha podido ser compatibilizado y creo que es un elemento que merece ser analizado, Marco Tricaliotis. Sí, mira, yo te voy a contar un dato curioso. Yo tengo mis orígenes ahí en parte de la comuna de La Higuera, porque Ya. mi familia materna, mi abuelita específicamente, nació en la comuna de La Higuera. Entonces somos familia de pirquineros, mineros, de escasos recursos, con muy poca educación, y en la cual obviamente ahí obviamente su hijo y todo el tema estudiaron, tuvieron educación profesional o universitaria o bien oficios bien calificados y que volvieron a la minería, pero de otra Ujú. manera en adelante, digamos. Así que me identifica mucho el tema Dominga. Y fíjate que el problema que tenemos ahí es que ha sido un eterno loop de hace alrededor de más de 12 años, porque esto, Dominga, la mina Dominga la compra Andes Iron, entiendo que en 2010, y esto se genera la intención de ir a un estudio de impacto ambiental, y el cual fue haciendo un poco de cronología, fue rechazado por el Comité de Ministros, Ujú. ¿cierto? Que son, agrupan varios ministros, no solamente el ministro de Medio Ambiente o ministra de Medio No, Ambiente, vale. fue rechazado en el gobierno de la expresidenta Bachelet, creo que fue en el segundo, en 2017. Sí. Nuevamente se presentó un recurso por la empresa porque había sido aprobado, digamos, en el sistema de evaluación ambiental, y pasó un loop. Y hoy día lo que estamos haciendo como el segundo o el tercer loop, ya que se rechaza el proyecto. Desgraciadamente le tocó caer en gobiernos que eran de un cierto tinte ideológico, sin hablar de política, pero ahí Ujú. me voy un poco en eso, pero ahí un poco más a lo profundo, podríamos decir. Y hoy día estamos en que lo más probable que va a pasar, y haciendo un poco de futurología, ¿ah? Es que 6 a 8 meses más después de este segundo rechazo, ¿ya? Porque no se demoraron mucho, digamos, en la actual administración, en rechazarlo una vez que estuvo este proyecto la primera vez, esta sería la tercera, perdón. Y lo más probable es que se vaya a presentar un recurso durante la otra fase del litigio por la empresa y yo soy optimista de este proyecto y voy a decir por qué me parece que es un buen proyecto, que se apruebe finalmente, pero en el otro gobierno que venga, ya sea de algunas tendencias centrista, centro izquierda, centro derecha, que vaya a ocurrir, con una postura más razonable. Pero ¿qué es lo que voy? Desgraciadamente, si tú me puedes preguntar, ¿dónde está ubicada la mina? En primer lugar, ¿Cuál es la ubicación? Claro, eso en la es reserva. clave. No está en la reserva. De hecho, está a más de 20 kilómetros de distancia en la reserva. Está lejos de la reserva. El principal problema, el nudo, ha sido el tema del puerto. Y, y el puerto, la verdad es que en las dos oportunidades, estoy dando solamente el tema técnico, digamos. Ujú. Se, Mira, yo me meto y cómo ha sido toda esta controversia, digamos, porque hay bastante información en internet, digamos, haciendo un poco la historia. Porque claro, hay una cercanía con la reserva Pingüino de Humboldt, ¿cierto? Y el eventual impacto en la fauna. Ese ha sido digamos, el red flag, ¿cierto? La bandera de lucha, digamos, de ciertos grupos que, claro, ellos tienen todo su derecho, ¿cierto? Pero la verdad es que tanto el puerto como la planta, estamos hablando de más de 20 kilómetros, incluso hasta 30 kilómetros de la reserva. Y reclama mucho la empresa, ¿cierto? Que es Hands Iron, ¿cierto? Que hay un tránsito de 56 embarcaciones al año, ¿cierto? A una velocidad, ¿cierto? Que ya la resolución de calificación ambiental había reducido a 18 kilómetros por hora, que es muy poco, y va más de 20 kilómetros, o sea, circunstancias que hoy día se mueven más de 1.600 embarcaciones en la zona y nadie les dice nada, digamos. Entonces no hay una correlación porque hay una ruta migratoria ahí del tema de ciertas aves, pasan ballenas, ¿cierto? Que hacen yo sé que hacen una ruta migratoria entre la Antártica y entre los polos cuando hay invierno en la Antártida.
Y el problema es que la probabilidad que vaya a ocurrir un drama de este tipo, que finalmente ocurre un desastre y que hay una afectación, un impacto ambiental es muy baja. Y fíjate que este comité de ministros hizo el rechazo, fíjate la razón, ¿eh? Porque no estaba suficientemente estudiado en la línea base, ¿cierto? Una pequeña especie de vegetal de la cual se alimentan los loros chicago, ya en la mina, haciendo eso, y Claro, que está en peligro de extinción. Entonces, cuando lo que hacen precisamente las empresas cuando son proyectos grandes, hacen planes de reubicación y hacen un estudio. Ahora tú es exigirle mucho más de lo que por ley tiene que cumplir. Además habla también un tema donde un plan de derrame de hidrocarburos, perdón, de mineral de hierro, y siendo que ya existe como obligación legal para todo tipo de sustancias, pero no, ¿sí? El tener un plan de contingencia, pero no, aquí la autoridad política en este caso, no la autoridad técnica, está pidiendo un plan de contingencia específico, cuando eso ya está cubierto. Entonces es como darle como más carga finalmente a un proyecto que, si tú ves toda la historia que ha tenido de las reclamaciones, cumple con todas las de la ley, digamos. Si lo que se claro. busca es que además que cumpla y además que compense si es que va a haber un impacto ambiental significativo, que al ser un estudio de impacto ambiental causa ciertos efectos. Nadie reconoce que la contaminación, el impacto ambiental vaya a ser cero. Entonces, antes, para terminar eso, entonces tú te preguntas finalmente, ¿cuál es la utilidad primero, sistema de evaluación ambiental, que es un instrumento técnico? Ya, muy bien, que hay gente de todas las tendencias políticas, estamos súper bien. Y después de los tribunales ambientales que se crearon el 2010, ¿cierto? Con la modificación de la Ley de Base General en el Medio Ambiente. ¿Por qué no dejamos que la institucionalidad técnica y judicial funcione y no meter la política, ¿cierto?, en decisiones que debieran ser de carácter técnico, como ocurre en gran parte de los países desarrollados? Entonces aquí Claro, tenemos un loop que se repite y que depende de la política. Yo creo que no es adecuado eso. exacto. Bueno, lo importante es que esto se zanje y se vean todas las consideraciones. ¿Sí? Obviamente hay que escuchar a la comunidad, hay que escuchar sus reclamaciones, pero lo que uno evidentemente no le gusta es cuando estos conflictos escalan a nivel de violencia, porque ayer se vieron algún tipo de Ah, conatos, de claro. enfrentamiento, y también lo otro que es peligroso, aunque es parte del sistema, tú me podrás decir, Marco, es que finalmente todos estos proyectos terminan judicializados, y evidentemente eso genera un pequeño resquemor y un pie en el freno a algunos inversionistas en otro tipo de materias. Oye, Marco, ya tenemos conectado a nuestro invitado del día de hoy, porque dijimos al comienzo que íbamos a tratar de analizar lo que va a ser este Congreso del Futuro 2025 que se lleva a cabo entre el 13 y el 18 de enero a lo largo del país, fundamentalmente en la región metropolitana, pero tiene también su participación en regiones, incluyendo la región de Valparaíso, que si no me equivoco, y se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, es el 15 de enero. Así que vamos a conectarnos de inmediato con don Fuat Hatibovic, me va a corregir él si es que está bien dicho o no el apellido, que es representante de las universidades organizadoras del Congreso del Futuro acá en la región de Valparaíso. Fuat, no sé si dije bien tu apellido, la verdad. Bienvenido, Fuad. Bienvenido. Hola, gracias. Bien, mira, lo han dicho de tantas formas, mi apellido, así que está bien, sonó parejito el nombre y Ah, apellido. Y muchas Oye, gracias Fuad, por la primero que invitación. nada, no, a ti por el tiempo. Sabemos que estás en los últimos preparativos para lo que es el Congreso del Futuro en Valparaíso. Y lo primero que queremos preguntarte es, ¿cuál es el énfasis central que va a tener esta versión del Congreso del Futuro, tanto a nivel nacional como en la región de Valparaíso? Porque sabemos que todos los años va teniendo temáticas nuevas. Yo me recuerdo el año pasado que fue muy interesante con respecto a la inteligencia artificial. Este año, ¿qué podemos esperar del Congreso del Futuro, Fuad? Mira, en general, el Congreso del Futuro tiene estas características. Yo lo comentaba, mira, acabamos de venir de un punto de prensa que hicimos en el Congreso con el senador Puc, que nos acompañó, con el representante de la gobernación regional y representante, habíamos, de casi todas las universidades, las no universidades de la región en eso. Para nosotros eso es algo importante porque además este marco institucional que tiene el Congreso Futuro, principalmente en el Senado, ya no es algo tan habitual en el mundo, y en el mundo contemporáneo no es tan habitual, entonces es algo que hay que seguir fortaleciendo en esto.
¿ya? El Congreso Futuro este año se pregunta a propósito del problema de qué humanidad queremos ser, la pregunta futura, hacia dónde vamos en esto, ¿ya? Y que son aquellas preguntas grandes, generales, que no necesariamente tienen respuesta en esto, y no deberían tenerla en este tipo de instancias, ¿ya? Son preguntas que nos permiten generar más que nada inquietudes respecto hacia dónde vamos y cómo deberíamos ir en esto, y particularmente, mira, el énfasis en las tecnologías de la información y la inteligencia artificial lo sigue teniendo el Congreso Futuro, ya porque es el mundo en que estamos viviendo, ya es donde se están presentando principales los desafíos, ya con un énfasis también particular en la inteligencia artificial generativa, que es lo que ha ido generando todo el tipo de discusiones en esto, y particularmente, y ahí podemos hablar que si a ustedes les interesa en eso, lo que la región está particularmente enfatizando, ya. Yo creo que ahí tenemos unos énfasis interesantes entre los temas medioambientales también, particularmente el cambio climático, y lo que implica también las tecnologías de la información, los derechos digitales, la inteligencia artificial, desde distintos puntos de vista que lo vamos a ver, ¿ya? Esos son los énfasis que estamos teniendo. Don Marco Tricaliotis, su turno. Sí. Voy a preguntarle a Fuad, Dale, Mar. yo no he visto el programa, me metí, me inscribí para ir a alguna de las charlas porque tengo que aseguro que voy a ir, por lo menos en Valparaíso. Somos dos. Sí, sí, exactamente. Y hay un tema que a mí me apasiona mucho, digamos, y que es el tema energético. Yo creo que tengo una postura más ecléctica en ese sentido, porque si bien reconozco el aporte de las energías renovables no convencionales, que son bueno, que hoy día ya se están haciendo cada vez más convencionales, que son la eólica, ¿cierto? Por aerogeneradores, ¿cierto? Y por el tema de los solar, paneles fotovoltaicos. También reconozco que la transición energética hacia sistemas que emitan menos CO2 está el tema del gas natural, que emite la mitad del carbono que emite el carbón, por ejemplo. Pero eso va dentro de un plan a largo plazo, ¿ya? Y también está ahí el aporte que cada vez mayor hoy en día, que es de la energía nuclear. Y desgraciadamente yo he visto muchos por temores infundados que no se ha podido implementar, digamos, en el país. Hace algún tiempo la presidenta Bachelet llamó a una comisión que era la comisión Zanelli, y que vio como que sí, que era factible y como que no. Entonces hay muchos temas políticos ahí. Ahora, hay un tema, yo lo sé, también hay un tema ideológico, político, porque la ciencia, querámoslo o no, se contamina con la política. Y el tema, hay un sector, ¿cierto?, que dice, no, que tenemos que irnos con la energía solamente renovable, eólica, fotovoltaica, están mejorando las tecnologías, y sí, están mejorando, pero a mí termodinámicamente me dice la escuela donde lo estudié que a lo mejor todavía le falta mucho para eso. Pero también hay otro sector que niega incluso el cambio climático, y dice, metámosle carbón nomás. Y aquí vemos el tema del presidente Trump. Entonces, falta una postura ecléctica. No sé cómo han visto ustedes el tema de energía, no sé, no he visto bien el programa, ¿cómo lo ves tú, Fuad? A ver, mira, por supuesto teniendo las limitaciones también de la formación. Mi formación, yo soy psicólogo en esto, ya director de investigación. Por tanto, uno también tiene. Por supuesto que cuando tuvimos las conversaciones en la comisión de acá de la región, claro, la energía, el agua también son temas importantes y relevantes en esto, ¿ya? Pero mira, uno de los temas a propósito de cuáles son las opciones que eventualmente uno vaya a tomar en esto, ¿ya? Es decir, piensa que la energía nuclear absolutamente, y por razones históricas también completamente satanizada por cosas que han pasado, pero desde el punto de vista, también algunos países la están remirando nuevamente en esto, ¿ya? A propósito de los efectos del cambio climático, es decir, se ha visto y se ha repensado también que podría ser una opción. Ahora, un país tan sísmico como Chile, yo digo, soy ingeniero, pero hay que tener cierta precaución en eso, absolutamente. Entonces, pero mira, lo que este Congreso Futuro, y particularmente lo que queremos plantear acá en la región de Valparaíso, es los cambios que va a generar ya
las opciones que va a tomar la humanidad, las opciones que va a tomar el poder político en esto, y las sociedades van a ir decidiendo en eso, y que tiene que ver también con los gastos energéticos en esto, ¿ya? Que sean decisiones que los impactos que tengan, ¿ya?, sean totalmente controlados y atenuados. Es decir, no vamos a poder tomar una decisión ya que va a generar de verdad una contaminación brutal, un gasto de energía que de verdad que las comunidades no están en condiciones de sostener, ¿ya? Hay toda una dimensión también respecto al gasto energético que genera inteligencia artificial, ¿ya? Es decir, que para uno puede ser completamente invisible, pero ese par de consultas que le puede hacer a ChatGPT puede tener un par de correlatos respecto al consumo de agua, al consumo energético. Es decir, hay un conjunto de cosas que y entiendo que el gobierno ha ido avanzando a propósito en alguna pequeña regulación respecto a estos mega servidores que van a tener y están en ciertos lugares, pero que también estamos teniendo reacciones de ciertas comunidades respecto a cómo se están instalando también esto. Entonces, lo conecto a propósito, y es interesante, de lo que nos va a enseñar o que nos va a nombrar Javier Cortada, este ecoartista de origen cubano, pero él es estadounidense, ¿ya? A propósito, cómo la intervención artística nos puede servir también para visibilizar los efectos que genera, por ejemplo, el cambio climático. Hay cuestiones que la gente no se da cuenta de cómo esto afecta en la vida cotidiana en eso. Por tanto, cualquier transición energética, cualquier tipo de cambio, eso necesariamente va a tener efecto en las comunidades, ¿ya? Y eso es importante que tengamos claro, y congresos de este tipo dan cuenta de que la gente escuche cuáles son los avances científicos, pero que también eso tiene un efecto directo en su vida cotidiana. Exacto. Aquí en Futuros Posibles 2050, en UCB Radio 103.5 FM, conversamos con Fuad Hatibovic, representante de las universidades organizadoras del Congreso del Futuro Valparaíso, es el 15, ¿cierto? En Valparaíso, Fuad. Así es el 15 de enero. a partir de las 9 de la mañana, una jornada intensa que vamos a tener Sí. durante Vamos la a entregar mañana del detalles Congreso. más adelante Perfecto. de eso, pero lo que yo te quería preguntar es la importancia que tú le das o que tú ves en que el mundo de las universidades esté involucrado en este Congreso del Futuro. Porque el concepto de universidad tiene que ver con lograr unificar a todo el mundo, ¿cierto? Todas las disciplinas lo máximo posible, y aquello permite, entre otras cosas, que no centremos solo, lo dijiste muy bien hace algunos minutos, solo en la disciplina de un objeto descubierto, en el avance científico, sino en las implicaciones que aquello tiene. Y desde ese punto de vista, la participación de la universidad implica también la participación de docentes, me imagino, implica también la participación de estudiantes, incluso de jóvenes que aún están pensando o que van camino hacia la universidad y que puedan ver su horizonte futuro en alguna de estas áreas. Así es. Mira, el Chile de las últimas décadas, una de las cosas que se ha caracterizado, ¿ya?, y seguramente tuvo su punto cúlmine en el estallido social, es la baja masiva de la confianza en las instituciones en general. Ya cuando uno mira las distintas encuestas de opinión, ya hay que decir los distintos poderes del Estado, cómo ha ido bajando, qué sé yo, pero también la Iglesia Católica, que hace un par de décadas era un referente, podríamos decir, de consenso, los niveles de legitimidad, ya también las Fuerzas Armadas y de orden que también han ido bajando, en algún momento se recuperaron, pero también lo que nos han planteado algunas encuestas es que las universidades también, y conjunto en algunos casos con las radios también, recuerden en algún momento que eran entidades que la gente les tenía confianza. Y las universidades siguen siendo, ya, para el chileno, los chilenas de a pie, como entidades que la gente confía en lo que le están diciendo, con todo lo que eso implique, con las responsabilidades que eso implica. Desde ese punto de vista, que esta alianza entre el poder político con un conjunto de universidades, y hay un conjunto de otros actores también, cuando uno mira el auspicio, el patrocinio, Congreso Futuro, son muchos los actores que convergen acá, pero es particularmente importante la alianza con las universidades, porque también nos da el espacio, nos da la instancia, a pesar de que esta instancia lo que tenemos que ir desilitizando estos espacios, ya, es decir, que vayan llegando a más gente,
¿ya? No es algo que se logre inmediatamente, pero también ir avanzando principalmente en los procesos de socialización, de niños, niñas que vayan también incorporando en esto. Entonces, las universidades que participen en esto permite también que las personas, la gente entienda el valor que está teniendo la universidad, también que no son solo espacios formativos, ¿ya? Que es muy importante. A propósito, ahora estamos en proceso de matrícula, postulación y matrícula, y por lo tanto la ciudad cambia respecto a la publicidad, qué sé yo, ya. Pero la universidad no solo hacemos docencia, que es importante, ¿ya? Hacemos investigación, hacemos innovación también, generamos una vinculación con el entorno, generamos extensión también, tratamos de hacer incidencia política en esto. Y ahí está a propósito de las ideas de las universidades más complejas que otras en esto. Entonces, la universidad no solo somos clases en eso, yo creo que eso es importante que la gente sepa, ¿ya? Y este tipo de instancias nos permite eso, ¿ya? Nos permite también generar espacios de colaboración. Ustedes son una radio de una universidad, ustedes saben que el sistema en general no nos hace colaborar tanto, nos hace principalmente competir, ¿ya? Competir por matrícula, competir por proyectos, es decir, está estructurado en eso. Son pocas las instancias que tenemos de colaboración y por lo tanto Congreso Futuro tiene ese potencial de generar esa colaboración entre las distintas universidades, con distintas trayectorias, distintas historias, distinto régimen también, ¿ya? Y que en el fondo cada una en las posibilidades de su requerimiento y sus recursos también contribuye a que esto funcione. Entonces eso ha sido bien equilibrado y a mí me toca desde la Universidad del Paraíso coordinar, encabezar esa coordinación y por lo tanto, pero no es la única universidad que está presente, somos distintas universidades que estamos colaborando en esto. ¿Ya? Perfecto. Fuad, Marcos, sí, yo sé que está muy interesante y vas a hacer una pregunta, pero tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, regresamos de inmediato, porque tenemos que profundizar entre las preguntas de Marco, pero también el detalle. ¿Qué presentaciones van a haber, los días, cómo inscribirse, cómo participar? Y eso es muy relevante porque el Congreso del Futuro está a la vuelta de la esquina. Vamos y regresamos. A la pausa. Ya estamos de regreso, seguimos haciendo Futuros Posibles 2050 aquí en UCB Radio 103.5 FM, este espacio de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, y donde en el capítulo de hoy estamos profundizando acerca de el desarrollo del Congreso del Futuro que se va a llevar a cabo entre el 13 y 18 de enero en varias regiones del país y en la región de Valparaíso el 15 de enero. Por eso estamos junto a don Fuad Hatibovich, nuestro invitado el día de hoy, representante de las universidades organizadoras del Congreso del Futuro en Valparaíso, junto a don Marco Tricaliotti, a quien prácticamente le tapé la boca porque quería hacer una pregunta antes de irse a la pausa. Así que todo suya su consulta, sí, don Marco. Yo que, antes de ir al programa y lo que tú vas a consultar, Octavio, yo le quería preguntar a nuestro invitado, ¿cuáles son los temas que hoy en día nos están faltando a las universidades chilenas y acá en la región para poder despegar e ir por lugares mejores en los rankings mundiales? Porque yo sé que en algún momento el país se empezó a desarrollar, ¿cierto? Después de los 90 y hubo mucho ingreso de estudiantes extranjeros. Yo me tocó ver, me acuerdo cuando yo estudié, incluso en los 90, 94, 95, cuando yo estudié, pero en Santiago fue, que tenía compañeros bolivianos, argentinos, bolivianos, argentinos, de Perú creo que también, y de México me acuerdo. Haber tenido, y en algún momento nos empezó a ir bien, como conjunto. Pero me da la impresión, pero es una percepción, que hemos ido cayendo un poco en los rankings. Va mucho también este tema del bajo presupuesto, y tú mencionaste un poco el tema de la competencia, que claro, por un lado está bien que hay una competitividad, pero yo creo que también hay algo que está fallando también en ese sistema de competir por los fondos, y también hay un tema de gestión, porque yo me acuerdo cuando yo estudié afuera, un posgrado afuera,
y yo recuerdo que el sistema funcionaba mucho mejor, en el sentido que tenían un profesor exclusivamente casi para hacer clases. Había otro tipo que hacía investigación, nomás había un grupo de investigación. Entonces, el profesor no tenía que hacer de todo, y aquí el profesor acá hace de todo, el investigador. Entonces, no sé si ahí tú podrías comentar un poco cuáles son nuestras dolencias principales en ese caso. Sí, sí, no, no, es un temazo, la verdad. Es un tema muy interesante que tú planteas en esto. Sí, hemos ido viendo ya, claro, la participación en los rankings internacionales ya de la universidad chilena, claro, siempre es distinto. Hay un par de universidades de Santiago que son las que aparecen principales, después vienen un par de regiones, la UDECONCE, la Católica Valparaíso, un par de privadas que se meten ahí también en eso. Pero mira, yo sería un poquito más optimista respecto a la ciencia chilena en esto, ¿ya? Yo creo que lo que tenemos en Chile, y puede ser que a lo mejor mi impronta de profesor de universidad estatal te pueda decir siempre vamos a salir con lo mismo en esto, ¿ya? Pero yo no creo que sea menor en esto. Yo creo que la productividad científica que tiene Chile para el nivel de inversión que hace del PIB en ciencia y tecnología es una investigación importante en esto, ¿ya? Es decir, en Chile entiendo que la inversión del PIB en esto es como 0,34%, me parece. Es decir, es bajísimo cuando hacemos comparación con quién nos gusta compararnos. Hay cosas que nos gusta comparar con los países de la OCDE y hay cosas que no nos gusta comparar con esos países, ¿ya? Entonces, y por tanto es bajo en esto. Yo, ¿qué es lo que creo que nos falta? Sí nos falta, yo creo, hay distintos instrumentos en Chile de financiamiento, ¿ya? Hay distintos instrumentos de la investigación, instrumentos, podríamos decir, que son concursables, que es la gran mayoría de los instrumentos que tenemos en esto, ¿ya? Ahí están los tipos proyectos fondes y los que financian NID, los asociativos. Ya ahora hay un par de concursos grandes que están abiertos y estamos todas las universidades en ese tipo de postulaciones, que son estos, los institutos Milenio, los centros de investigación aplicada, es decir, que son aquellas entidades grandes que tienen un financiamiento importante del Estado, que reúnen distintas universidades y que se hacen cargo de problemas relevantes. Hay núcleos importantes en esto, ¿ya? Entonces, tenemos una dimensión que el país ha hecho cargo. El país ha hecho cargo también de formar en capital humano avanzado. ¿Ya? Tenemos hartos doctores en esto y doctoras que se han ido formando en los últimos años y han ido estableciéndose en distintas universidades chilenas. ¿Cuál es el punto? El punto ¿cuál es la necesidad que hemos visto en las universidades en investigación? ¿Ya? Que no tengamos que depender tanto de los fondos estructurales, o sea, de los fondos concursables en esto. Esto nos impide la continuidad en nuestras investigaciones, ya hace a propósito que nuestros académicos tengan que cumplir, se quedan sin proyecto y por lo tanto tengan que realizar toda su docencia, qué sé yo. Es decir, no se produce este equilibrio adecuado cuando te dedicas a la investigación y cuando te dedicas a la docencia también. Entonces, hay un instrumento que eso fue interesante, no por lo que es, sino que por lo que podría ser, que es el Fondo Institucional para las Universidades, es el Fondo de Financiamiento Estructural, que le ponen el FIU, ¿ya? Que es como el nombre del pajarito, pero para un fondo que esto lo está financiando. Hace muy poquito se han dado los financiamientos a distintas universidades, el FIU Frontera y el FIU Territorial, varias universidades de la región adjudicamos esos fondos, que lo que te permite básicamente es pensar un plan a 10 años en investigación, ¿sí? No significa que esté asegurado el financiamiento, ¿ya? Pero sí te permite básicamente es reunir tus capacidades, ya generar cuáles son tus potencialidades, cuáles pueden ser tus aportes, tanto en lo territorial para la región como a nivel nacional. Y eso implica también que la idea, por eso digo que es lo que podría ser, que esto podría llegar en algún momento a que en ciencia y tecnología se invierta el 1% del PIB. ¿Ya? No sabemos ni en qué punto, ni en qué gobierno, porque esto ya es a verse, pero eso nos permite también generar un fondo estable, permanente, que la universidad tenga sus sistemas de los financiamientos de la universidad son muy complejos, ya la matrícula es muy inestable, por eso también generamos todos nuestros dispositivos de capturar estudiantes, porque en cierta medida
la matrícula que vaya como en esa línea. Entonces, repensar en eso, ver cuáles son también nuestras potencialidades en esto que tenemos, ya nuestras potencialidades en la región, ya nuestras potencialidades también en investigación a nivel mundial, lo que hacemos en astronomía también, que es una cuestión súper importante. Tenemos ahí un potencial también que nos genera y nos posiciona en esto. Entonces, yo diría un equilibrio también a propósito de la pregunta cuáles son nuestros problemas. Yo creo que nuestra investigación está avanzando, ¿ya? La universidad hace cosas súper interesantes en esto. Hay investigadores que están haciendo cuestiones súper interesantes, pero claro, tú tienes que asegurar también a los investigadores que eso que usted puede hacer se pueda proyectar, y eso es lo que no hemos tenido, de verdad. Pensar en el mediano, pensar en el largo plazo, nuestra investigación, y en la universidad tú tienes acá en la región universidades importantes en eso, ¿ya? No sé si te respondo la pregunta, pero yo creo que por ahí... Por ahí va el tema. No, sí, bastante bien, viéndolo cuáles son las cosas. Yo sé que en términos de productividad per cápita, Chile es uno de los buenos países en ese sentido. O sea, para la cantidad de investigadores y con los recursos, como tú bien dices. Así es. Pero todavía nos falta todo ese esfuerzo, digamos, para llegar a los primeros lugares, porque siempre vemos, por ejemplo, en la Universidad de Sao Paulo, que es como la topa aquí a nivel latinoamericano, ¿no? Sigue siendo, y hay algunas universidades en Argentina, digamos. Y en ese sentido, ahí es la importancia y la responsabilidad que tiene el Estado en este tipo de cosas. ¿Ya? Por supuesto, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Absolutamente, estas cosas no se pueden privatizar porque son cosas de verdad que son cuestiones que no se financian por el mercado, es decir, son apuestas, son lineamientos, ¿ya? Es decir, y ahí es la idea, es lo transversal en eso, ya que no es algo que tiene que ver con un color político, sino que de verdad la inversión en educación y en educación superior, eso tiene que ver para el colectivo. ¿Ya? Son políticas de Estado, como lo hizo Singapur. Absolutamente, distinguir en esto, distinguir hacia dónde estamos yendo. Exacto. Distinguir y avanzar hacia los futuros posibles, que es nuestro propósito como programa. Sí. Yo quiero llevarlos ya a el área chica del Congreso del Futuro, sobre todo que va a ocurrir el 15 de enero próximo en el Congreso, en la sede del Congreso en Valparaíso, con esta jornada que se está elaborando por parte de la universidad fundamentalmente, tú decías el gobierno regional además. ¿Cómo podríamos, partamos por la base, ¿cómo una persona que quiera participar lo puede hacer, Fuad? ¿Qué tiene cuáles son los requisitos que debe cumplir y con qué se va a encontrar ese día, en definitiva, en esa jornada? Sí, mira, no es tan habitual en Chile que algunas cosas sean gratis, ¿o no? Sí, eso es poco habitual, ¿no? Como tú dices cuánto vale, no te compro, qué sé yo, lo gratis, como que lo gratis. No, este es una instancia que es gratuita. Ya hay, a propósito en las redes sociales, hay unos links de inscripción. En el fondo, básicamente, la gente se inscribe en el link, ahí se los podemos hacer llegar a ustedes para que lo compartan, ¿ya? Yo lo he visto en el Instagram de Congreso del Futuro. Exactamente. Congreso del Futuro CL. Exactamente, podríamos decir, claro, la competencia que tendría que tener la gente es básicamente tener acceso al link, digitar su nombre, sus datos, y con eso podría participar. El mundo contemporáneo nos ofrece también estas ventajas, por supuesto, con toda la crítica que uno pueda tener a las redes sociales, el control, qué sé yo, tecnológico, pero también nos ofrece estas ventajas de que hay distintas formas. Ya antes no ibas a algo y te lo perdías y te lo contaban y después nunca más lo veías. ¿Ya? Ahora va a quedar registrado, hay distintas plataformas también, se puede ver en forma sincrónica, es decir, tú puedes ver cuál es la charla, la conferencia que te parezca más interesante, ¿ya? Entonces, pero las actividades presenciales siguen teniendo, ¿ya? Esa cuestión importante, esa interacción entre las personas, ¿ya? Cuando las cosas las hacemos colectivamente, se viven en forma distinta en esto, ¿ya? Por eso a la gente es distinto ver las películas en su casa que verlas en el cine, ¿ya? La experiencia colectiva genera otras cosas. Entonces, por eso hay que ir recuperando y manteniendo el tema de lo presencial en esto, ¿ya? Por eso es importante que, además, el Congreso es algo que está hace ya varias décadas en la región y en la comuna de Valparaíso, pero no es algo que Valparaíso interactúe tanto con ese espacio, ¿ya? Entonces, por eso es importante ocupar esos espacios para este tipo de iniciativas. Entonces, a partir de las 9 de la mañana
vamos a tener, exactamente, temprano. Nosotros te escuchamos bien, Juan. Perfecto. Entonces, mira, y lo que te podría comentar, sí importante es la dinámica, porque lo que hace Congreso Futuro, a propósito de la idea también de ir descentralizando, es una palabra que utilizamos harto también, seguramente aplicamos poco, pero que no todas las cosas se concentran en Santiago. Entonces, a partir ya desde el año 2016, la iniciativa de Congreso Futuro empieza a llevarla a regiones, ya estamos, entiendo que en todas las regiones, y lo que implica también que la presencia, vamos a tener presencia de invitados e invitadas internacionales, pero también cada expositor va a exponer, pero además vamos a tener unos comentaristas o unas comentaristas de las universidades, ¿ya? Tenemos 3 conferencistas, cada conferencia tiene 3 panelistas, por 3 conferencias, son 9 panelistas, y una de cada universidad que hemos participado. Además, hemos equilibrado también la participación de las universidades, ¿ya? No sé si queremos detallar algo, por ejemplo, Sí, de las por supuesto. exposiciones, por ejemplo, ciberseguridad y derechos de los niños. Exactamente. Sumamente interesante, digamos, Mira, sobre todo para los papás. Mira, si lo vemos por orden, mira, vamos a partir con la, y ahí voy a la pregunta tuya. Mira, vamos a partir con la presentación de Javier Cortada. Javier Cortada es un ecoartista que le llaman estadounidense, también de origen cubano, en donde él ha tenido distintas intervenciones artísticas en distintos lugares del mundo. Entiendo que la Casa Blanca, ya el Polo Norte, el Polo Sur. A propósito, pero ¿qué es lo interesante? En el fondo es cómo el arte se conecta también con la ciencia y sirve también como un espacio de difusión, visibilización, pero también de incidencia política. ¿Ya? Es decir, y particularmente el tema que le interesa a él y que va a exponer va a ser el tema del cambio climático. Entonces, eso va a ser una primera presentación, no va a tener panelistas que comenten, y después vamos a ir a lo que hace la baronesa Vipa Kidron, ya que a propósito de la ciberseguridad que tú habías planteado y los derechos de los niños y las niñas, la baronesa Kidron, ella es miembro de la Cámara de los Lores, ¿ya? Y ella tiene una trayectoria también principalmente en el mundo audiovisual, ya tiene algunos trabajos que ella ha hecho, ya entiendo incluso cuestiones de la cultura popular, como fue la directora, entiendo, del diario de Bridget Jones, en la segunda parte, es decir, pero también tiene un conjunto de documentales, pero a partir del año 2013, un documental que ella hizo en Real Life, creo que se llama el nombre, en donde ella aborda el trabajo, o imagínense, en el 2013 en términos de redes sociales como una eternidad para nosotros, ¿no? Como 10 años, como muchísimo tiempo, ¿ya? Pero ya en ese momento ella se planteaba a propósito de lo que está teniendo, la incidencia que esto tiene en los niños, ¿ya? Y cómo esto debería ser un espacio regulado en eso. Entonces, cómo ella va a plantearse, y a partir de ese trabajo ya va a girar a un rol mucho más de activista y promotores principalmente, de generar instancias para promover los derechos de los niños y niñas en línea. Entendemos también que los niños son consumidores activos también de las distintas plataformas, generan información, producen también datos, y todos esos datos deben estar regulados. Entonces, lo que ella va un poco a plantear también es cómo generamos un mundo digital, a propósito que sea seguro, y que algo así, con palabras de ella, es que los niños y niñas se merezcan en eso. Es decir, es un espacio que como todo tierra no puede quedar completamente desregulado en eso, ¿ya? Entonces, vamos a tener también, y ahí vamos a tener la presentación de académicos, académicas de la Universidad de Valparaíso, la psicóloga Francisca Bernal, va a estar Carol Moraga de la Universidad de Viña del Mar, y el doctor Cristóbal Guerra de la Universidad Santo Tomás. En el fondo ellos van a comentar, ¿sí? Entonces, lo que tú vas a ver también es alguien que viene del Reino Unido, va a hacer su presentación, pero también a partir de la experiencia de las distintas universidades. Lo que podríamos decir también, que vamos a tener investigaciones o investigadores e investigadoras que están también al nivel
de Congreso Futuro, y eso es interesante, que es algo que es de la región, ¿ya? El segundo panel nos va a acompañar Ola Erstad, ya él es de Noruega, va a explorar la alfabetización digital y el rol de la escuela y las familias para preparar a los niños o a las nuevas generaciones a propósito cómo tú incorporas en la educación ya el tema de lo digital, ya el aprendizaje mediado, qué sé yo. Ola seguramente, cuando uno ve los 4 panelistas de la región, debe ser el único que tiene el perfil más académico en términos convencionales, es decir, que es un académico de universidad, que publica paper, que tiene factor de impacto, que todas las exigencias que tenemos en la universidad. Pero lo que me parece interesante que la elección que hizo la comisión de la región fue pensar también en personas que tuvieran un alto impacto, pero que también dialogaran con el mundo social en eso. No solamente el mundo académico, el índice H y todo este tipo de cosas, ¿ya? Ola está en ese registro, pero también nos da cuenta de pensar en metodología innovadora, una educación para el futuro, y ahí nos van a acompañar también en su presentación. Vamos a tener a la doctora Carla Farderas de la Universidad Andrés Bello, al economista Sebastián Gallego de la Universidad Adolfo Ibáñez y a María Lorena Rosell, también doctora de la Universidad de las Américas, quienes van a comentar el trabajo y la presentación de Ola Erstad, ¿ya? Y ya eso ya nos van a dar, mira, nos van a dar ahí seguramente algo así como el mediodía, ya, como a las 12 del día, va a ser intenso. Y después vamos a tener el panel de cierre, ya, con José María Lasalle, quien fue ex secretario de Cultura y de la Agenda Digital de España, y que él tiene una trayectoria, él viene del mundo político, ya, el mundo político, entiendo que estuvo en el gobierno Mariano Rajoy, cercano al Partido Popular en España, pero que a partir del 2018, lo que dice su biografía, que un poco termina ese trabajo político ya y se dedica principalmente al trabajo de pensar también la civilización contemporánea y a partir también de los impactos que están teniendo la inteligencia artificial, las redes de información, ¿ya? Él también es un columnista del diario El País, tiene bastantes columnas en eso y tuvo una columna muy interesante, una de las últimas, en que en el fondo llama básicamente a un abandono masivo de ex Twitter en esto, ¿ya? Entonces hay que es un tema, podríamos decir, provocador, pero que puede ser interesante también porque las redes sociales, más allá de lo elitista que puedan ser algunas cosas como X, pero Instagram, Facebook tienen otros públicos, otra masividad, lo que ha sido TikTok también. Hay también una relación con la democracia, con el futuro, con la política. Vemos lo que está pasando a propósito de las elecciones en Rumania ya, que se han suspendido, los diálogos y las tensiones que están teniendo el gobierno británico, ya el gobierno alemán con Elon Musk, ¿sí? Es decir, hay algo también ahí en las redes sociales, en los ciber, en lo digital también, que nos plantean también una discusión sobre, más podríamos decir, va a ser la discusión más política que va a ir en un mismo registro, pero con las implicancias que esto va a tener y que nos va a plantear José María Lasalle. Y ahí también, y ahí para no omitir en esto, nos va a acompañar Raúl Rodríguez, doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Mauricio Saldivia, por la Universidad Federico Santa María, y Andrés Maximiliano Tello por la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? Ellos tres van a ser quienes van a comentar lo que nos va a plantear José María Lasalle. Perfecto. Don Marco Tricaliotis. Sí, yo le quería preguntar por el panel 2 a los invitados. Perfecto. Lo que pasa, sí, hay un tema interesante hoy día en las redes sociales, ¿no? Porque hoy en día, no sé si ustedes vieron, fue ayer o antes de ayer, que declaró Mark Zuckerberg que habían presiones políticas en el fondo para que hubieran cierta censura de cierto contenido, y hoy en día como que da chip libre, digamos, todo el mundo puede publicar de todo en temas políticos, porque Twitter se ha transformado en una plataforma
de contenidos políticos. Absolutamente. Y antes habían gente que se dedicaba, no era un algoritmo que te decía lo que tú podías o no publicar, sino que eran gente real que estaba más o menos haciendo un fast check, digamos, chequeando, y pasó eso. Y ese es un tema. Y el otro tema, porque dice filosofía e inteligencia artificial. Me gustaría saber cuál es tu opinión, digamos, y cómo lo verá, cómo va a ser ese panel, digamos, porque uno se pregunta, Interesante. ¿qué va a pasar? Claro, ¿qué va a pasar cuando llegue el punto de singularidad? Y para ser muy didáctico, muy pedagógico, nuestros auditores, es que el punto de singularidad es que las máquinas, ¿cierto? Las inteligencias que se generan, ya sea por una computadora, por un software, por un programa, generan conciencia de sí mismos, que existen, ¿cierto? Y eso algunos autores han dicho que esto podría ser peligroso para la humanidad. Pero también hay otra línea de pensamiento que dice que en algún momento, con el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología, vamos a tener ciertos sistemas cibernéticos automatizados que van a adquirir la categoría sintiente. Entonces, van a tener derecho las máquinas, si lo vemos de otro punto de vista, hay toda una ética, digamos, en eso, y que lo vamos a tener que ir desarrollando. Entonces, no sé cómo lo aborda el panel, cómo lo ves tú, un poco ahí dejo abierta te tiro la pelota, digamos, a la cancha. Exactamente. No, mira, súper bien. Es que son temas, yo creo que son los temas que nos... Mira, una de las características que cuando, y que incluso ustedes hablan de futuros posibles en esto, Claro. ¿ya? Como o congreso futuro, pero uno se da cuenta que temporalmente las discusiones que estamos teniendo, que pareciera que son del futuro, son discusiones que tenemos que tener ahora, y las estamos teniendo ahora, no para regular algo que va a pasar en 10 años más, sino que para regular algo que está pasando y que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en esto, ¿ya? Es decir, cómo esto... No nos dimos cuenta de los efectos que esto tuvo a propósito del 2016, que voy con tu primera pregunta, ya respecto a no solo las elecciones de Trump, sino que el Brexit, qué sé yo, sino que un conjunto del proceso también de plebiscito en Colombia, que tuvo todos unos efectos no planificados respecto a las redes sociales también en su momento, que nos sorprendió respecto a cómo esto podría de verdad tener efecto en supuestamente democracias muy consolidadas, que nos dimos cuenta que pareciera que no eran tan consolidadas, ¿ya? Entonces, sí, lo que ha planteado, hay algunas interpretaciones, lo que tú decías, lo que está haciendo Facebook ahora en estos momentos, y Meta principalmente con sus distintas plataformas, ¿ya? Si es que es una cosa muy paradojal, si es que los mega ricos en Estados Unidos, ya que son principalmente las personas que están a cargo de estas megas plataformas, se están intentando congraciar con el poder político que viene el 20 de enero, ¿ya? Claro. Incluso hay algunas renuncias, no sé si ustedes vieron, el Washington Post, que había renunciado a una viñetista importante a propósito de que lo que encontraban como censura en esto, en donde ella básicamente decía que Jeff Bezos lo que estaba haciendo era un poco arrodillándose ante Trump. Lo que estoy planteando es que hay también algunas interpretaciones respecto a que se están soltando algunos controles que existieron ya y que ahora, entre comillas, se están liberando en esto, ¿ya? Lo que fue Twitter, lo que implica Twitter ahora, básicamente entiendo que pareciera que es una especie como de plataforma para su mega millonario que el dueño que dé a conocer su idea radical y por lo tanto haciendo una conexión con distintos lugares, posiciones políticas radicales en distintos lugares del mundo. Entonces, y eso es lo que yo creo que seguramente, no sé exactamente lo que va a decir, pero me imagino que algo de eso te va a plantear la Salle. Es decir, lo que está pasando a propósito de las redes sociales, de Twitter, qué sé yo, particularmente, o ex-Twitter, en esto, la incidencia que eso está teniendo también, y cómo va a implicar también regulación, podríamos decir, por parte de los organismos políticos en esto. Pensemos que entidades importantes y poderosas como la Unión Europea cuesta regular estas entidades, entonces cuando llegamos a países como los nuestros, nos cuesta muchísimo más en eso. Entonces, eso va a plantear una discusión respecto a algo que está pasando en el mundo, que está pasando ahora y que está teniendo efectos políticos concretos. Es decir, no habíamos visto una suspensión de elecciones en Europa, ¿ya? Entonces, por la incidencia rusa, qué sé yo, hay algo que está pasando y yo creo que la Salle seguramente
se va a hacer cargo de esto también. Y por supuesto, ¿cómo incorporamos? Entiendo que es la inteligencia artificial generativa, porque inteligencia artificial ya hace rato estamos coexistiendo en esto, ya, pero particularmente en eso, y ahí yo creo que lo deberíamos conectar con los distintos panelistas, seguramente la baronesa Kidron va a decir lo que hay que regular básicamente son el espacio, hay que generar derechos en esto, y eso es importante, ¿ya? Ola Erstak, es probable que lo que te diga, mira, lo que tenemos que hacer de verdad. A ver, hay un grupo etario que seguramente podemos vivir alejado de redes sociales, ¿ya? O de todas estas tecnologías. Yo no tengo claro que las nuevas generaciones puedan renunciar, ¿ya?, a esos espacios, ¿ya? No lo sé, de verdad que no lo tengo claro en esto. Sí, lo que ellos tienen el poder de regular, de saber interactuar, hay también rangos de edad respecto a lo que está haciendo Australia también en esto, es decir, hay cierto acceso de cierta edad para las redes sociales. Entonces, eso implica también algunas formas de que tú no niegues la verdad, la existencia o la importancia que tienen ciertos dispositivos electrónicos. ¿Ya? Eso es lo peor que nos puede pasar, negarlo, sino básicamente incorporarlo en el proceso educativo. A nivel escolar, como nos diría Ola Erstak, pero también a nivel universitario en esto, ¿ya? Lo que nos va a plantear, y ahí tal vez lo puedo conectar también con alguna pregunta que tú me hiciste en esto. Por supuesto que hay toda una discusión respecto a cómo va a dejar obsoletos ciertos empleos en esto. Podría ser. Sí, hay toda una discusión en eso, como ya hemos visto que están quedando en otro espacio algunos empleos obsoletos. Sí, eso hay que mirarlo con calma también para que ciertos sectores no sobreabusen respecto a reemplazar absolutamente a todas las personas. Yo creo que también algunos ven una oportunidad también en eso. Pero también esto implica que nos vamos a requerir otro empleo, ¿sí? No estamos todavía en el estadio de autonomía absoluta de las máquinas, seguramente en eso. Seguramente estamos requiriendo otros empleos también, de programar, de trabajar con esos dispositivos. Entonces, las universidades también son formas en repensar a propósito de este futuro que podría venir en eso. Oye, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Fuad, pero queremos agradecerte enormemente. Solo recordar que el próximo miércoles 15 de enero, a partir de las 9 horas, en el Congreso en Valparaíso, ya vamos a tener entonces el Congreso del Futuro Valparaíso, que se suma a esta jornada o a este gran congreso que es a nivel nacional, que va desde el 13 hasta el 18. Muchísimas gracias, Fuad. Y estamos yo quiero agradecer a ustedes, una radio importante, las radios universitarias en la región son importantes en eso. Entonces, es una radio, un espacio de difusión, ya, y agradecer y reiterar la invitación a que todos y todas asistan por distintas vías, y también, por supuesto, ustedes están invitados a asistir. Muchas gracias, Fuad. Muchas gracias, un abrazo grande y mucho éxito además. Marcos, hemos llegado al final de Futuros Posibles 2050. Sigue la sintonía de UCB Radio 103.5 FM. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. ¿Te imaginas cómo será Chile y la región de Valparaíso en las próximas décadas? ¿Qué avances en ciencia e innovación tendremos? ¿Existirán? ¿Cómo será la productividad, los productos y emprendimientos? ¿Cómo se manejarán los conceptos de sustentabilidad y desarrollo? Nosotros te ayudaremos a visualizar esos escenarios. Esto fue Futuros Posibles 2050 por UCB Radio.